Muy buenos días. Conforme al calendario de reuniones y publicaciones del Banco Central del Paraguay, vamos a pasar los principales resultados acerca de la encuesta sobre situación general del crédito correspondiente al primer trimestre del 2020. La exposición estará a cargo de Bernardo Rojas, director del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Como siempre, algunas reglas, digamos, para realizar preguntas. Estas podrán ser realizadas durante la presentación. Posteriormente, las mismas serán seleccionadas y leídas al final de la exposición de Bernardo. Dicho esto, Bernardo, por favor, si puedes pasarnos la presentación. Muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros en esta presentación sobre nuestra encuesta trimestral que realizamos a las instituciones financieras del país. En esta oportunidad vamos a hacer entonces, vamos a dar los resultados de la encuesta, la primera encuesta del año. Dicho esto, entonces empiezo con la primera pregunta que normalmente hacemos a los encuestados: si la situación actual o si la situación económica actual es óptima para otorgar crédito. Y acá queremos resaltar un primer punto. Es la primera vez desde que se implementó esta encuesta a partir del año 2013 que tenemos un porcentaje tan alto de respuestas donde dice que la situación actual no es óptima para conceder crédito. El 92% de los encuestados en esta oportunidad respondieron que la situación no es óptima, solamente 4% se mantienen indiferentes y también 4% que dijeron que la situación es óptima para otorgar crédito. Cuando miramos el índice de situación económica, el de expectativa y de confianza del crédito, esta última que simplemente representa el promedio simple de los dos índices anteriores, índice de situación de expectativa, vemos también que después de un periodo de recuperación que se había registrado en el cuarto trimestre, el primer trimestre del año, los tres indicadores se mantienen en la zona de contracción, que para nosotros es cuando estos indicadores se ubican por debajo de 50. En el caso particular de situación económica, vuelve a los niveles similares que se había mostrado, por ejemplo, en el primer y segundo trimestre y tercer trimestre del año 2016, y también lo que se había un poco mostrado en el primer, segundo y tercer trimestre del año 2019. Lo más llamativo es lo que registra el índice de expectativa económica, que por primera vez ya había manifestado también se ubica en la zona de contracción. Entonces, este índice registró en el primer trimestre del año 2020 o se ubica en la zona de contracción como nunca antes se había ubicado anteriormente, ¿verdad? Recordemos en este punto que la situación económica se calcula sobre los últimos 3 meses y la expectativa económica para este caso en particular se refiere a preguntas sobre los 3 próximos meses. Y el índice de confianza, como ya mencioné, representa simplemente el promedio simple de estos dos indicadores. Cuando desagregamos estos índices por sectores, por ejemplo, vemos que en el caso de agricultura, o sea, el índice de situación, el de expectativa, el de confianza económica se ubica en la zona de contracción. Si bien es cierto, se ubica muy cerca del límite, del umbral del índice, para entrar en la zona en la zona de expansión del índice. En el caso de ganadería se ubica también en la zona de contracción, tanto el índice de situación como el de expectativa económica. Lo mismo se registra en el caso de industria. También comercio, si bien es cierto, las expectativas, por ejemplo, en el caso de comercio, se ve mucho más afectado incluso con respecto a los otros sectores mencionados recientemente, y quizás en parte un poco refleje lo que está pasando, por ejemplo, con los comercios en las fronteras. En el caso de vivienda, también los 3 indicadores se mantienen en la zona de contracción. Lo mismo en el caso de la construcción, de consumo y de pequeñas empresas. Ahora bien, cuando les preguntamos a las empresas sobre las expectativas para los próximos periodos, en este caso considerando 3 meses, 6 meses y un año, vemos que las expectativas mejoran conforme los plazos se van ampliando. Y esto un poco también refleja lo que los agentes financieros piensan de cuál va a ser el periodo de recuperación, digamos, del crédito
conforme a lo que respondieron esta parte de la encuesta. Vemos que en el caso de 3 meses, ellos ven todavía o tienen todavía un pesimismo bastante pronunciado con respecto a lo que va a pasar con el crédito en un periodo corto de tiempo. En el caso de 6 meses, todavía el índice se ubica en la zona de contracción, pero ya se empieza a ver cierta recuperación por sector. Y en el caso de un año, todas las expectativas que se tienen ya se ubican en la zona de expansión, en este caso también para todos los sectores, ya sea agricultura, ganadería, industria, comercio, viviendas, consumo, pequeñas empresas y construcción. Todos los sectores, entonces, cuando le damos un periodo de tiempo de un año, los encuestados, en este caso del sistema financiero, creen que las actividades económicas se volverían a normalizar. En cuanto a la pregunta de qué aspectos consideran para evaluar la situación coyuntural del crédito, ellos mencionan que el 47% consideran el aspecto económico. Se resalta, por ejemplo, el aspecto social, ahora que anteriormente tenía una participación muy baja, ahora mencionan un 12%. El aspecto político, sin embargo, pierde importancia en esta parte de la encuesta. En cuanto a la evolución de los factores que impiden la concesión de crédito, se mantiene la falta de información al cliente con un porcentaje de participación del 33%, 28% que también está relacionado a la opción anterior, se debe a historial del cliente, 17% escasa garantía por parte del prestatario, entre los puntos más importantes. ¿Cuáles son las acciones necesarias para aumentar el crédito? Fue la pregunta que se le había hecho. Un 29% dijeron mejorar la información sobre los prestatarios. 14%, que en este caso mayores y mejores garantías también es algo que una opción que ha aumentado considerablemente con respecto a lo que lo que habían respondido en los trimestres anteriores. También mencionan factores como por ejemplo disminución de la tasa de interés activa, entre los más importantes. Ante una mejora en la economía y mayor demanda de créditos, ellos creen, 42% dijeron que se atendería la demanda de créditos sin mayores inconvenientes, 27% dijeron que se atendería medianamente la demanda de crédito, un 8% no se podrá absorber la demanda de crédito. Esto también es una opción que aumentó en este trimestre en particular. 12% dijeron cuello de botella para empresas pequeñas y medianas, entre los más importantes. Destinos de los excesos de recursos, 29% dijeron préstamos a empresas privadas, que también disminuyó considerablemente con respecto a lo que habían señalado en el cierre del año pasado o en el cuarto trimestre del año 2019. También aumentó, por ejemplo, refinanciación de créditos a mayor plazo, que es uno de los factores que los bancos piensan que van a implementar bastante, sobre todo si ustedes leen en el informe, en el texto del documento que se va a alzar hoy, ellos creen que eso va a estar destinado directamente a aquellas empresas que son mini pymes, que también son empresas de consumo, comerciales, etcétera. Serían los sectores en donde ellos piensan que van a tener que refinanciar o dar capital operativo. Limitantes para conceder préstamos para largo plazo, 50% dijeron escasez de depósito de largo plazo, 19% escasez de proyecto de largo plazo, 15% dijeron falta de garantías, entre los puntos más importantes. ¿Cuáles son las actividades seleccionadas en este caso por criterio de riesgo? Los más riesgosos, según los encuestados, son préstamos destinados a microcrédito para mini pymes. También préstamos de consumo. Y los menos riesgosos serían colocación de instrumentos de regulación monetaria, inversión en bonos del tesoro o con garantías del tesoro. ¿Cuáles son las condiciones que se requieren para los préstamos en moneda extranjera? 100% dijeron que los ingresos tienen que estar en la misma moneda. Desempeño del crédito por sectores. En este caso, cómo ha variado el crédito para cada uno de los siguientes sectores en los últimos 3 meses.
Las que están resaltadas, digamos, con color lila, corresponde a los que dijeron que disminuyó. Los que están en celeste, que no cambió, y en verde, lo que dijeron que aumentó. Y, por ejemplo, en el caso de la construcción, 35% dijeron que disminuyó, 54% que no cambió y 12% que aumentó. En el caso de vivienda e hipoteca, 35% dijeron que disminuyó, 62% que no cambió, 4% que aumentó. En el caso de agricultura, 31% dijeron que disminuyó, 42% que no cambió y 27% que aumentó. También hacemos un comparativo con respecto a estos mismos sectores, la variación de estos mismos sectores o el porcentaje de respuestas que mencionaron en cada periodo con respecto al cuarto trimestre o al trimestre anterior, y también con respecto al mismo periodo del año anterior. En el caso con respecto al cuarto trimestre, se observa una caída del 15,9% en el caso de agricultura, ganadería 5,8% de caída, industria creció 1,7%, construcción una caída del 20,6%, comercio una caída del 19,2%, vivienda una caída del 24,7%, consumo una caída del 19,8% y pequeñas empresas una caída del 5,8%. Con respecto al primer trimestre hubo mejoras en el caso de la agricultura, ganadería, industria y pequeñas empresas. El resto de los sectores, que en este caso sería construcción, comercio, vivienda y consumo, disminuyeron. Con respecto a la pregunta de cómo será el crédito para cada uno de los siguientes sectores en los próximos 3 meses, vemos también que en el caso del porcentaje que dijeron por sectores que van a disminuir, en el caso de la construcción representa el 54%, que no cambiará 38% y que va a aumentar 8%. En el caso de consumo, 62% dijeron que va a disminuir en los próximos 3 meses. 27% que no va a cambiar y solamente 12% que va a aumentar. Comercio, 62% también que va a disminuir, 27% que no va a cambiar y 12% que va a aumentar. Agricultura, solamente 27% dijeron que van a disminuir, 50% que no va a cambiar y 23% respondieron que aumentaría. También hacemos un comparativo con respecto al cuarto trimestre, cada uno de los sectores, y también con respecto al primer trimestre del año 2019. Con respecto al cuarto trimestre, agricultura, ganadería, industria, construcción, consumo, vivienda, comercio, vivienda, consumo, pequeñas empresas, todos los sectores en realidad cayeron. Ahora, con respecto al primer trimestre del año 2019, se observa incrementos en el porcentaje que respondieron que va a aumentar en agricultura, ganadería, bueno, y solamente esos sectores. En cuanto a cómo será el crédito para cada uno de los siguientes sectores en los próximos 12 meses, ampliando el plazo de acá un poco, la distribución de los porcentajes de respuestas van cambiando sustancialmente. Vemos que aquellos que dijeron que va a aumentar, aumenta considerablemente con respecto a los que dijeron que va a disminuir. Por ejemplo, en el caso de la construcción, 38% dijeron que va a aumentar, 54% que va a mantener, solamente 8% que va a disminuir. Pequeñas empresas, 38% aumentaría, 46% se mantendría y 15% que va a disminuir. Consumo, 46% aumentaría, 38% se mantendría y 15% podría disminuir. Comercio, 38% aumentaría, 58% que se va a mantener y 4% que va a disminuir. Ganadería, 58% que va a aumentar, 38% que va a mantenerse y solamente 4% que podría disminuir. Y agricultura, 62% aumentará, 35% se mantendrá y 4% que podría disminuir. También hicimos un comparativo con respecto al cuarto trimestre del año 2019 y con respecto al primer trimestre del año, con respecto al primer trimestre del año 2019. En el caso de la comparación con respecto al trimestre anterior,
Todos los sectores muestran caída. En el caso, cuando comparamos con respecto al primer trimestre del año 2019, se observan incrementos en el caso de la agricultura, ganadería, industria. El resto de los sectores también presenta un comportamiento negativo. Créditos por tipos de deudores. La pregunta acá es, ¿cómo considera que es el acceso al crédito a cada uno de los siguientes sectores? En el caso de familias, microcrédito personal, tienen, según los encuestados, un ingreso bajo al crédito. Solamente 58%, pero 58% dijeron que tienen un ingreso bajo al crédito, 38% que tienen un ingreso medio al crédito y solamente un 4% que tienen un ingreso alto al crédito. En el caso del gobierno, 50% dijeron que tienen un ingreso alto al crédito, 35% que tienen un ingreso medio al crédito y solamente un 15% dijeron que el gobierno tiene un ingreso bajo al crédito. En el caso de grandes empresas también tiene un comportamiento similar al caso del gobierno. 69% dijeron que tienen un acceso alto al crédito, 27% que tienen un acceso medio al crédito y un porcentaje bastante bajo para el caso de aquellos que dijeron que tienen un acceso bajo al crédito. En el caso de las microempresas, 46% dijeron que tienen un ingreso bajo al crédito, 50% que tienen un ingreso medio al crédito y solamente 4% dijeron que tienen un ingreso alto al crédito. ¿Cómo calificaría usted la rigurosidad de los requisitos para la asignación de nuevos créditos en los últimos 3 meses? 65% dijeron que no cambió, 27% dijeron de que aumentó y también se incrementó el número que dijeron que los requisitos cayeron. 8% de los encuestados respondieron que disminuyó y los 3 trimestres anteriores o sea, el porcentaje de personas que dijeron que había disminuido fue 0 en esas oportunidades. ¿Cuál fue el principal motivo por el cual su institución aumentó los requisitos para la concesión de crédito en los últimos 3 meses? Solamente acá se responde sobre el 27% de los encuestados que respondieron que los requisitos aumentaron. De estos 27%, 75% según la encuesta se debe a una perspectiva económica pesimista o muy incierta y 25% deterioro de las posiciones de balance. ¿Cómo calificaría usted la rigurosidad de los requisitos para la asignación de nuevos créditos en los próximos 3 meses? 50% dijeron que no cambió y este porcentaje también disminuyó bastante con respecto al trimestre anterior. 27% de que va a aumentar, recordemos que esto fue 0% el trimestre anterior y, perdón, que disminuirá, 27% que disminuirá, que eso fue 0% el trimestre anterior y 23% que va a aumentar. Del 23% de la encuestado que respondió que los requisitos aumentarán, cuál fue el motivo y los encuestados manifiestan una perspectiva económica pesimista o muy incierta. Factores más importantes considerados para otorgar créditos. 38% dijeron bajo riesgo del crédito, 46% dijeron historial del cliente, 12% rentabilidad del proyecto, entre los aspectos más importantes que consideraron. Motivos para rechazar crédito. 41% dijeron dudas sobre la situación financiera sobre la empresa o persona aplicante. 23% falta de información financiera de los nuevos aplicantes del crédito. Estos dos factores están relacionados. 22% historial crediticio. 9% sector productivo de donde proviene el tomador del crédito, entre los puntos principales. Factores de riesgo para concesión de créditos. El factor más importante según los encuestados corresponde a flujo de caja del proyecto, 30%. Actividad económica del cliente, 19%, entre los más importantes. Comentario de los tomadores de crédito. En el proceso de negociación del crédito, los clientes emiten comentarios que coinciden con las siguientes afirmaciones. 35% dijeron que existe mucha burocracia. 35% también dijeron que los requerimientos son muy complejos y 15% que la tasa de interés son muy altas, entre los puntos más importantes. Las conclusiones. El 93% de los encuestados han respondido a la encuesta. El 92% ha
ha mencionado que la coyuntura económica actual no es óptima para otorgar crédito. En orden de importancia, los aspectos relevantes para el otorgamiento del crédito ha sido el aspecto económico, climático y social. Como principal factor para aumentar el crédito, nuevamente se ha mencionado la necesidad de mejorar la información sobre los destinatarios del crédito. Las expectativas para otorgar crédito mejoran sustancialmente para los próximos 12 meses. El 50% de los encuestados ha respondido que la rigurosidad de los requisitos para asignar nuevos créditos en los próximos 3 meses no va a cambiar. El 42% de los encuestados ha mencionado que si aumenta la demanda del crédito, la misma se atendería sin inconvenientes. El principal destino de los recursos financieros es el crédito a las empresas privadas, seguido por inversión en instrumentos de regulación monetaria, refinanciación de créditos a mayor plazo e inversión en bonos del tesoro. Se ha mencionado que los sectores más riesgosos para conceder créditos son los de microcrédito para mini pymes y el crédito al consumo. Por otro lado, la inversión en bonos del tesoro con garantía al tesoro y la colocación en instrumentos de regulación monetaria son considerados por los encuestados como las aplicaciones financieras menos riesgosas. Los encuestados han señalado que se observan muchas diferencias en los requisitos normativos para la concesión de crédito entre las entidades financieras reguladas y las no reguladas. Muchas gracias y dejamos abierta para las consultas que tengan.